La lipogénesis es el proceso por el cual el olivo fabrica su aceite de oliva. Y tenemos una ventana muy reducida. Nosotros llevamos haciendo estudios en los últimos 4 o 5 años en los cuales estamos tratando de sacar cuál es la media de la evolución del aceite de oliva con más de 60.000 muestras de aceituna a lo largo del año. De tal manera que podamos evaluar cómo se mueve ese rendimiento graso y la grasa sobre seco a lo largo del tiempo. Pues bien, después de una serie de años y más de 250.000 muestras que hemos analizado en los últimos años, se puede sacar una gráfica parecida a esta, en la cual nos dice que la lipogénesis o el proceso de fabricación del aceite de oliva empieza aproximadamente entre primeros y mediados de septiembre y termina entre finales de octubre y mediados de noviembre. Con lo cual, ¿qué significa esto? Que nosotros tenemos que estar muy pendientes tanto de la nutrición de nuestra planta como del aporte de agua en el caso que tengamos riego o de la mejora del estado hídrico de nuestra planta desde septiembre a finales de octubre, primeros de noviembre. ¿Qué pasó el año pasado? El año pasado, por ejemplo, en los secanos, como no llovía, no se conseguía sacar rendimiento. ¿Por qué? Porque estábamos fuera del periodo, es decir, empezó a llover ya cuando la lipogénesis, el tiempo de la lipogénesis había pasado. Con lo cual, la importancia del tratamiento de otoño es hacerla durante el periodo de lipogénesis para que la aceituna haga el máximo rendimiento posible. ¿Cómo medimos nosotros que la lipogénesis se produce entre septiembre y mediados de noviembre? La lipogénesis o el proceso de fabricación de grasa se mide a través de lo que se llama grasa sobre seco. La grasa sobre seco es básicamente la cantidad de rendimiento que nosotros tenemos dentro de la aceituna en comparación con el peso de la aceituna restándole el agua. Entonces, nosotros observamos que esa gráfica básicamente es la gráfica roja. Vemos cómo desde mediados de septiembre aproximadamente la grasa sobre seco empieza a crecer hasta finales de octubre, donde se permanece más o menos estable. Lógicamente, esto varía de zonas que son más frescas, donde la lipogénesis se puede adelantar, y zonas más tardías donde la lipogénesis se puede atrasar. También varía de las variedades, pero esto que estáis viendo aquí es una media de variedad arbequina, de variedad picual, de variedad hojiblanca, cornicabra, todo mezclado, ¿vale? ¿Por qué no tomamos como referencia el rendimiento graso en húmedo? Porque el rendimiento va a variar en relación a la humedad. Si nosotros vemos que la humedad es lo verde y el rendimiento graso lo tenemos en lo azul, vemos que cuando baja la humedad sube el rendimiento y cuando sube la humedad baja el rendimiento. Con lo cual, como es un índice que se mueve mucho dependiendo de la humedad, no lo utilizamos. Entonces, importante, ¿por qué nosotros tratamos en otoño? Porque vamos a fomentar la fabricación de aceite, porque justo en el inicio del otoño es cuando se produce esa fabricación de aceite. Y de hecho, de estos datos que hemos conseguido, nosotros hemos extraído pues los rendimientos que nosotros tenemos tanto en fincas nuestras como en fincas de nuestros clientes y fincas que asesoramos, y hemos sacado una gráfica alternativa, donde se ve que los rendimientos obtenidos con fertilizantes, que no sabemos cuáles son porque no los gestionamos nosotros, está en rojo, y lo que nosotros hacemos está en azul. ¿Qué quiere decir esto? De nuevo, que la elección del fertilizante correctamente, donde aquí el potasio entra mucho en juego, pero también el boro y el magnesio, sobre todo el potasio, como veremos ahora más adelante, nos ayuda mucho a mejorar ese rendimiento porque le estamos aportando los nutrientes que necesita durante el periodo de lipogénesis. Entonces, muy importante, la fecha que vamos a empezar a pisar, que es el mes de septiembre, hasta que recojamos la aceituna, o por lo menos hasta mediados de noviembre, es muy, muy importante. Ahí nos estamos jugando la fabricación del aceite. Ese es el motivo por el que, por ejemplo, en muchas fincas, yo que no tengo mucha agua, yo recorto el agua durante el verano e incremento mucho el agua durante el mes de septiembre y octubre. ¿Por qué? Porque me interesa que la planta esté turgente, que la aceituna esté gordita para que haga su rendimiento graso. Porque es ahí realmente donde está la diferencia de tener riego a no tenerlo.